para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se oculta. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda, hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Pues bienvenidos un lunes más a este encuentro con la palabra de Dios, que para nosotros es alimento para nuestra vida. Es como el que se coge el chusco de cada día. Nosotros cogemos el chusco los lunes y si queremos alimentarnos de la palabra de Dios tenemos que entrar y profundizar en ello. Nos quedábamos el lunes pasado a las puertas de explicaros este precioso pasaje de la mujer adulta. Y os daba unas premisas, ¿no? Primero, que el adulterio estaba castigado con la lapidación, así lo dice el Levítico, el Deuteronomio. Segundo, que Roma se reservaba la pena de muerte. Tercero, que Jesús había dicho que no estaba él contra la ley. Y cuarto, tenía fama Jesús de misericordioso. Y había advertido además que no venía a condenar. Con estos prolegómenos leemos algo que lo sabemos ya porque lo hemos oído muchas veces, pero lo vamos a interiorizar. Leemos del capítulo 8, del 3 al 11. Sí. Los maestros de la ley y los fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio. La pusieron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. En la ley de Moisés mandó apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Decían esto para probarlo y tener de qué acusarlo, pero Jesús, agachándose, se puso a escribir con el dedo en el suelo. ¿Sigo? Sigue. Como insistían en la pregunta, se alzó y les dijo: El que de vosotros no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y agachándose otra vez, continuó escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, se fueron uno tras otro, comenzando por los más ancianos, y se quedó Jesús solo con la mujer allí en medio. Entonces Jesús se alzó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado. Y ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Para que veáis cómo entre los sabios hay opiniones para todo. Decíamos el otro día que hasta de algún modo justificaban dentro de aquella fiesta de los tabernáculos la multitudinaria, que la fiesta, decía concretamente el Verbum Dei, la fiesta más alegre de los tabernáculos, con la circunstancia de acampar la gente, y a miles, al aire libre y la consiguiente aglomeración que se producía, no siempre quedaba exenta de desórdenes morales. Bueno, no nos vale ninguno de los comentarios que hacen al respecto. A nosotros lo que nos importa es el análisis del pasaje, que está cargado de enseñanzas. Hipócritas, que importándoles nada el pecado, se presentan como celosos de la ley, y puritanos, pisoteadores de la caridad, eso sí, aunque pillasen a aquella pobre mujer en adulterio, publicarla así, humillarla así, tirarla asustada así, ahí a los pies de Jesús. Eso, si como algunos escrituristas opinan, no lo habían provocado, porque la cuestión no tenía escapatoria y lo tenían bien urdido. Si perdonaban,
tú, defensor de la ley, si por el contrario condenaba y la apedreaban, primero los romanos pedirían cuentas, y por otro lado, ¿dónde está tu bondad? ¿Dónde tu misericordia? No sospechaban los miserables que iban a arrancar a Jesús una de las frases más conocidas por el mundo entero, por creyentes y no creyentes, testimonio por otro lado de la inteligencia de Jesús. El que esté libre de pecado, el final es una estampa digna de ser reproducida por cualquier buen pintor o poeta, y digna, por supuesto, de ser meditada por quien se sienta pecador. Pues dice San Agustín, quedaron solos estos dos, la miseria y la misericordia. Jesús no vino a condenarnos, eso está muy claro, pero nos preguntamos, ¿qué escribía en el suelo? Bueno, si leéis los comentaristas, los hay para todos los gustos. Desde palabras que pudieran hacerles pensar, como la profecía de Jeremías en 17:13, donde exalta que Yahvé es la fortaleza, que quienes lo abandonan, etc. Un poco largo, ¿no? Otros, que lo que escribía de verdad era una relación de ciertos pecados en los que podían estar contenidos los acusadores. Otros, nada en concreto, sino demostrar que se desentendía de la acusación. Pero parece significativo el que se fueran esfumando uno a uno, y empezando, dice, por los primeros, los más mayores, los viejos, como decía un amigo, un niñito de catequesis. Y es que ya soy viejo, dice, no, eres mayor. Bueno, muchas gracias. Diremos finalmente que nada hay en contra de este pasaje desde el punto de vista histórico, al contrario, visto su comienzo, lleva el sello de la verdad y no presenta la más mínima huella de intervención tardía. Vamos, que podemos pensar que esto que se escribió así, sucedió así. Las siguientes enseñanzas de Jesús fueron dadas junto al gazofilacio del templo. Esto del gazofilacio, ¿a qué os suena? ¿A qué os suena? Nos situamos, os digo, es el lugar donde se guardaba el tesoro del templo, ¿no? Según la Mishnah, la tradición oral judía, había 13 grandes trompetas, cepillos, que acababan en la sala del tesoro. Se metía allí por la boca de la trompeta, así hasta 13, y caía adentro todo lo que depositaban, ¿no? En el atrio de las mujeres, los días 1 y 8 de los tabernáculos, ardían 4 fenomenales candelabros de oro de más de 25 metros. Este es el atrio más exterior, anterior al de los gentiles, el de las mujeres, ¿no? Y los hombres llevaban teas encendidas, mientras los levitas entonaban salmos relacionados con la columna de fuego y humo, la nube, que era presencia de Dios entre ellos desde la época del desierto. Así, Él es la luz que deben aprovechar. Pero sigamos leyendo. Estábamos en el 8, leemos ahora del 12 al 18. Jesús les habló de nuevo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dijéronle pues los fariseos, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es válido. Jesús les contestó, aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio es válido, porque sé de dónde viene y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo o a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y aunque yo juzgue, mi juicio es fidedigno, porque no estoy solo, sino yo y el que me envió. Y en vuestra misma ley está escrito que el testimonio de 2 personas es válido. Soy yo quien doy testimonio de mí mismo, pero también da testimonio de mí el Padre que me envió. Es una verdadera enseñanza que es una revelación. Y esta enseñanza, muy repetida en los profetas de Isaías, de Baruch, en fin, la mayoría de los profetas, se explica la manifestación de Simeón cuando tuvo la revelación de que tenía en sus manos el Mesías Salvador.
lo ha leído el Padre en la misa de esta tarde, ¿no? Doy gracias porque mis ojos han visto la luz, han visto tu Salvador, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Y en este texto hay que comprender la sensación de los oyentes al oír que Él es la luz. Fijaos como todo tiene una conexión. Yo soy la luz. Luego quien le sigue no anda en tinieblas y tendrá luz, que es luz de vida. Lo que ya estaba sintetizado en el prólogo del Evangelio de Juan, como lo leímos, ¿no? Por otro lado, la ley decía que el testimonio exige 2 testigos. Deuteronomio 17:6. No valía un solo testimonio. Y la Mishnah decía que no se puede creer a uno que testifique sobre sí mismo. O sea, que juzgando de tecas abajo, juzgando según apariencias, según la carne, como dice el texto, el testimonio de Jesús no les valía. Pero como es Dios, debió bastarles. No obstante, testifica también el Padre. ¿Habrá, pregunto, mejor claridad sobre la divinidad de Cristo, y la diferenciación de las 2 personas? No. La Iglesia no se equivoca ni inventa verdades, sino que son verdades reveladas. Ahora sí podemos entender lo que hemos leído. Jesús, al decir que el Padre testifica, se refiere a las obras: dar vista a los ciegos, curar leprosos, resucitar muertos. Vamos a recordar una cita del capítulo 5, que nos pide ya un poco antes. Del 5 leemos 20 y 23. Releemos, porque ya lo leímos en su momento. 5, 20, 23. Porque el Padre ama al Hijo, es ese. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo cuanto hace, y le mostrará obras mayores que estas, de tal manera que os quedaréis asombrados. Pues como el Padre resucita a los muertos y los hace revivir, así también el Hijo da la vida a los que quiere. El Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado al Hijo toda potestad de juzgar, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Solo Jesús sabía de quién venía y a dónde iba. Y como con sorna y burla, le desprecian diciendo: ¿dónde está tu Padre? No sé si nos damos cuenta de lo que Jesús debió sufrir con estas burlas, ni de cómo él se mofaban de él. Recordad, como hemos venido diciendo, cómo a Jesús no se le cae el nombre del Padre de los labios. En el templo, ante los doctores, con la samaritana, en la cruz, siempre el Padre, siempre haciendo lo que al Padre le agrada. Dice en el 8:29. El Espíritu está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que es de su agrado. No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que es de su agrado. El amor Padre, Hijo y Espíritu Santo es infinito. ¿Podemos comprender lo que tuvo que sufrir Jesús ante estas burlas? La respuesta es impresionante y válida a través de los siglos para tanto intelectual y tanto sabio que se siguen mofando de Dios. 8:19. 39. 19. Del 8. Entonces le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió: ni a mí, ni a mi Padre conocéis. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Conoceríais también a mi Padre. Hay algo a continuación muy importante. ¿Por qué San Juan, ante esta respuesta de Jesús, dice que si no le prendieron era porque no había llegado su hora? Qué tremenda blasfemia vieron en esas palabras para considerarlos reos de muerte. Claro, para ellos se hacía igual a Dios. Hay que matarlo. Si conocerle a Él es conocer al Padre,
Y una vez más veréis que el Evangelio de San Juan es una continua revelación de Jesús es Hijo de Dios. Aunque de la misma época, tal vez otro día, Jesús había hablado así a los incrédulos. Vamos a leer otros 9 versillos, del capítulo 8, del 21 al 30. De nuevo les dijo Jesús: yo me voy, vosotros me buscaréis, pero moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy no podéis venir vosotros. Decían los judíos: ¿acaso se va a suicidar? Puesto que dice: a donde yo voy no podéis venir vosotros. Pero él seguía diciéndoles: vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allí arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Os he dicho que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Preguntábanle pues: ¿quién eres tú? Jesús les contestó: el principio, lo que ahora os estoy diciendo. Muchas cosas tengo que decir y juzgar acerca de vosotros, pero el que me envió es veraz, y lo que yo oí de él, eso es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que les estaba hablando del Padre. Jesús añadió: cuando levantéis el alma en alto, cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mi cuenta, sino que conforme a lo que el Padre me enseñó, así hablo. Y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que es de su agrado. Mientras él decía estas cosas, muchos creyeron en él. Muchos creyeron en él. Pero el pasaje, hay 2 ocasiones en que dice su nombre de nuevo. Ese yo soy. Ese yo soy. Toda esperanza judía estaba puesta en la venida del Mesías. Y en tiempos de Jesús, la expectación, podemos suponer, era máxima. Como era él y le rechazaron, morirían en su pecado. Recordad, esto ya es viejo, para ver luz y abrir los ojos. Si rechazan la luz y cierran los ojos, no hay salida, no hay solución. Ese precisamente es el pecado contra el Espíritu Santo, el de no considerar que yo tengo pecado ni quiero reconocer mi pecado, o dicho de otra manera, el que no quiere ser perdonado, ¿no? La soberbia de los judíos llegaba a tal extremo que, incapaces de dudar de sí mismo, como el Sanedrín, fuera donde fuera, tenía dominio y tentáculos, solo les cabe decir, o solo les cabe suponer, que si van a un sitio donde ellos no pueden ir, es que se iba a suicidar. Así se cantan frescos. Y notad la sutil hipocresía. El suicidio estaba como gravísimo delito que acababa en la kemna o condenación. Y claro, allí es el donde no podían ir ellos. ¿Cómo iban a ir ellos si son los judíos, si son los elegidos? Ellos eran de una conducta intachable. Y de nuevo vemos a Juan, que Juan emplea el yo soy, en este caso repetidamente, el nombre divino revelado a Moisés de Dios. Les dicen: ¿quién eres tú? ¿Les podía decir más de lo que estaban diciendo? Los versículos que hemos leído son de difícil interpretación, a ver si os ayuda la aclaración. Ellos decían: ¿tú quién eres? Y Jesús les dijo: es precisamente lo que os estoy diciendo. Mucho tengo que hablar y juzgar de vosotros, pues el que me ha enviado es veraz. Y yo hablo al mundo lo que le oigo a él. Y no comprendieron que les hablaba de Dios Padre. Jesús habla del plan del Padre. El Padre es veraz, es fiel, cumple su alianza, cumple su promesa. Envía al Hijo Salvador y es rechazado. Y añade: cuando sea levantado en alto, ya será tarde para ellos. Y lo dice con esa trascendencia del yo soy. Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y no hago nada de mí mismo, que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Recordáis cuando dijimos sobre el peligro de estar familiarizados con ciertas expresiones recogidas por Juan?
la verdad os hará libre, por ejemplo. Pero decíamos, ¿qué verdad? La verdad de sinceridad, lealtad, fidelidad. Y concluíamos que la verdad que hace libres es Cristo. Su realidad divina, camino, verdad y vida. Por eso, el discípulo de Cristo, si es auténticamente libre, y esto lo dijo a los que habían creído en él, leemos 8, 3, 32. Donde nos habíamos quedado, ahora hasta el 32. Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si os mantenéis firmes en mi doctrina, sois de veras discípulos míos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y los no creyentes, claro, saltan y se produjo no pequeña polémica. Cuando el Evangelio dice no pequeña, es que debió de ser auténtica, ¿no? Que para creyentes es una manifestación más de la divinidad de Jesús. Y respondieron ellos, sigue leyendo. Ellos dijeron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos servido a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: os aseguro que quien comete pecado es un esclavo, y el esclavo no vive en la casa para siempre, el Hijo sí. Por tanto, si el Hijo os libera, seréis de veras libres. Ya sé que sois descendientes de Abraham, pero intentáis matarme porque no os entra mi doctrina. Yo os digo lo que he visto junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis aprendido de vuestro Padre. Hasta ahí de momento, Carmen. Si pues sé que sois linaje de Abraham, pero buscáis matarme, porque mi palabra no entra en vosotros, no ha sido acogida por vosotros. Jesús habla obviamente de la verdadera esclavitud, la esclavitud del pecado, o paradoja. Jamás se habló tanto de libertad y menos de pecado, que hasta en ocasiones determinados curas callan a veces. Y si el pecado es el que nos quita la libertad, ¿cómo se puede ser libre eliminando de la predicación esta verdad? ¿Es que vale todo? ¿O es que ya nada es pecado? Lo que sigue causa asombro, es impresionante. Rechazan a Cristo, verdad, luego son hijos de la mentira. Y como el padre de la mentira es Satanás, tienen por padre al diablo. Y como el diablo, si pudiese, destruiría a Cristo, otra gran revelación: Satanás y sus ángeles homicidas desde siempre, desde el principio. Os decía que una gran revelación que tenemos aquí es que Satanás y sus ángeles son homicidas desde el principio. No se mantuvo Satanás en la verdad. La mentira es algo suyo, es algo propio. Fijaros que la hipocresía, la falsedad, la apariencia, que esta era la conducta de los judíos, es vivir en constante mentira. Y otra revelación para los no creyentes: la mala disposición impide aceptar a Cristo verdad y te sumerge en el error. Esto es aviso navegantes. Muchas veces, paréntesis, porque no tiene que ver nada con el guión, sino es una opinión mía y siempre me gusta diferenciarlo, ¿no? Cuando de verdad se vive en esa mala disposición, por mucho que nos esforcemos en hacer llegar una verdad, nunca va a llegar. ¿Por qué? Pues porque están sumergidos en su verdad, en su error. Y esto es gravísimo. Cuando hay una buena disposición por parte de algún interlocutor o interlocutora que te eches a la cara, sí, merecía la pena estar hablando con él, porque te ha escuchado con amigo. Eso es distinto a eludir o escurrir el bulto. Mejor seguimos leyendo. Del 8, del 37 al 45. Ya sé que sois descendientes de Abraham. Sin embargo, pretendéis matarme, porque mi palabra no cala en vosotros. Lo que yo he visto estando junto al Padre, eso hablo. Y vosotros haced lo que habéis oído a vuestro Padre. Ellos le respondieron: nuestro Padre es Abraham. Contestóle Jesús: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora pretendéis matarme, precisamente a mí, que os he dicho la verdad que he oído estando junto a Dios.
Eso no lo hizo Abraham. Vosotros haced las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron: nosotros no somos hijos de fornicación. Un solo Padre tenemos, Dios. Respondióles Jesús: si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais a mí, porque yo salí y vengo de Dios, pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no me entendéis mi lenguaje? Es que no podéis escuchar mi palabra. Vosotros procedéis del diablo, que es vuestro padre, y son los deseos de vuestro padre los que queréis poner en práctica. Él fue homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando profiere la mentira, habla de lo suyo propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, porque os digo la verdad, no queréis creerme. Porque os digo la verdad, no me creéis. ¿Cómo recuerda Jesús que Satanás es mentiroso y homicida desde el principio? Es terrible. Es terrible que precisamente por decir la verdad no se crea. Nos habla Juan aquí de algo anterior, al hablar del principio, de la caída de los ángeles, tal vez, así lo consideran algunos santos padres, ¿no? Y Jesús les lanza un reto para que cualquier intencionado debería valer. Leemos el 46. ¿Quién de vosotros podrá acusarme con razón de que he cometido alguna falta? Si digo verdad, ¿por qué no me creéis? Si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Pero no son de Dios, rechazan a Dios, por eso no escuchan, sigue. El que es de Dios acepta las palabras de Dios. Vosotros no las aceptáis porque no sois de Dios. Porque no sois de Dios. Acusarlos de no ser verdaderos adoradores y de ser empujados por Satanás, de odiar al Redentor hasta querer matarle, denunciando así sus ocultas intenciones, era insufrible. Y viene el insulto, que no se saben resistir, que no hay argumentos, y entonces se empieza insultando, le dicen samaritano, endemoniado. Lee el 48. Los judíos le replicaron: con razón decimos que eres samaritano y que estás endemoniado. ¿Os habéis dado cuenta de que San Juan continuamente, constantemente habla de la vida, pero vida eterna, vida de la gracia? Sigue. Jesús contestó: yo no estoy endemoniado, honro a mi Padre, pero vosotros me deshonráis a mí. Yo no busco mi honor, hay quien lo busca y él hará justicia. Os aseguro que el que guarda mi palabra nunca morirá. Nunca morirá. Abraham y los grandes profetas anunciaron nueva vida, pero no la dispensaban ellos. Cristo sí. Los enemigos, llegados hasta aquí, no soportan más. Ahora sí, ¿por quién te tienes? Esa es la pregunta. 8:52. Los judíos le dijeron: ahora estamos seguros de que estás endemoniado. Abraham y los profetas murieron, y tú dices: el que guarde mi palabra nunca morirá. ¿Es que eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? Y los profetas también murieron. ¿Por quién te tienes? ¿Por quién te tienes? ¿Quién pretendes ser? Estoy intentando transmitiroslo hablando, pero me gustaría poder escenificarlo. ¿Por qué? Pues porque nos tenemos que imaginar a aquella gente, ¿no? ¿Con qué saña? Primero el insulto, luego ya no pueden más. ¿Quién pretendes ser? ¿No? ¿Por quién te tienes? ¿Cuántas veces decimos que Dios es nuestro Dios y no le conocemos? Entre otras cosas, porque no le conocemos. Leamos 54-55. Jesús respondió: si yo me diera a mí mismo el honor, mi honor no sería nada. Es mi Padre el que me honra, el que decís vosotros que es vuestro Dios. Y no lo conocéis, pero yo lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como vosotros, pero lo conozco y guardo su palabra. Y el versículo siguiente es un tanto enigmático. Lee el 56. Vuestro padre Abraham se alegró deseando ver mi día, lo vio y se regocijó. Lo vio y se regocijó. Los judíos le dijeron... Espera un poquito. Vuestro padre.
¿A qué día se refiere que quiso ver su día y le vio y se regocijó? Pues según San Agustín se refiere a la encarnación, según San Juan Crisóstomo a la pasión y San Cirilo, por ejemplo, a las dos cosas. ¿Tuvo Abraham especial revelación? Porque sí sabemos que muchos lo desearon, ¿no? Y tal vez Abraham, cuando recibió la revelación de que por su descendencia iban a ser bendecidas todas las generaciones, vio al descendiente. Ahí se queda. ¿Quién sabe? Puede, tal vez, ¿no? Pero el versículo 57 que hemos leído tiene mucha gracia. Jesús no dice haber visto a Abraham, sino Abraham a él. Lo acabamos de leer. Le dijeron entonces los judíos, el 57. Los judíos le dijeron, no tienes 50 años y has visto a Abraham. ¿No tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, os aseguro que antes que naciera Abraham existo yo. Como daban por imposible que el patriarca hubiese visto a Jesús, lo dan por imposible haciendo números. Y dicen números redondos, pero no tiene 50 años. El final es solemne, ¿no? En verdad os digo que antes que Abraham existiera, existo yo. Es un antes de sabor bíblico para el yo soy, ¿no? Si estaría la revelación de su divinidad clara y sin duda, que aquí viene la reacción, cogieron piedras para matarle por blasfemo, al hacerse igual a Dios. Leamos el 59. Entonces agarraron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Parece un juego de niños. No saben con quién están. Pasa a nosotros también, ¿eh? Tal confianza, tal no sé qué, tal conocimiento que tampoco sabemos muchas veces delante de quién estamos, ¿no? Y así acaba el capítulo 8 y del 9 que vamos a comenzar ahora. Se dice que es una página fascinadora, que debe bastar su pasada lectura, pues nos presenta una hermosa descripción de varias actitudes y reacciones ante un mismo hecho. Y para entenderlo mejor, recordaros, primero, que era sabido y lo es, que determinados lugares, puertas del templo, puertas de la ciudad, etc., solían mendigar cada día ciegos, inválidos, de forma que llegaban a ser pues, muy conocidos. El cojo de la parroquia no sé quién, sí, la mujer que se pone igual que hoy, ¿no? Y si a un ciego de nacimiento, en la mayor parte de los casos, le arreglamos los ojos, damos vista, su semblante, sin dejar de parecernos, nos resulta un tanto extraño. Os recuerdo aquí a los operados de astigmatismo y que ahora ya los ves sin gafas. Y más si son personajes públicos que han salido por la tele, pero este señor no tenía gafas. Lo primero que te surge, ¿no? O esta señora. Y tercero, una creencia popular era que la saliva tenía propiedades curativas. Y con estas advertencias vamos a leer otro pasaje ya, para ir ganando tiempo. 9 del 1 al 12. Al pasar vio a un ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Contestó Jesús: ni él pecó ni sus padres, sino que esto es para que se manifiesten las obras de Dios en él. Mientras es de día, tenemos que trabajar en las obras de aquel que me envió. Llega la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz del mundo soy. Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva, aplicó el barro a los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Fue pues y se lavó, y volvió obtenida ya la vista. Los vecinos y los que de antes le conocían, pues era un mendigo, decían: ¿no es este el que estaba sentado pidiendo limosna? Unos decían: sí es este. Otros replicaban: no, sino otro que se le parece. Pero él afirmaba: sí, yo soy. Entonces le preguntaban: pues ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió: ese hombre que se llama Jesús
Hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo: ve a lavarte a Siloé. Fui entonces, me lavé y obtuve la vista. Y ellos le preguntaron: ¿dónde está ese? Él contesta: pues no lo sé. No lo sé. Una errónea creencia popular, fomentada por los propios rabinos, era que todo padecimiento físico era consecuencia de un pecado personal o de sus progenitores. Y esta creencia aún latía en tiempos de Jesús, incluso hoy en algunos campos, lugares o aldeas escondidos, ¿no? A pesar de que los profetas habían denunciado ya este error, tanto Jeremías como Ezequiel. Y esta es la razón de la pregunta de los discípulos. Claro, el ciego de nacimiento mal pudo ser castigado de un pecado anterior a su nacimiento, ¿no? Y dejando a un lado las raras creencias de culpabilidad de alma, de antepasado, etc., Jesús revela un gran misterio: el problema del dolor. Y no como castigo del pecado personal, sino todo dolor como consecuencia del pecado original. Pero todo dolor, enfermedad, tiene una finalidad profunda en el plan de Dios. Esto va a ser también lo que va a ocurrir con este ciego de nacimiento. Lo vamos a dejar aquí, y porque el tiempo se nos ha ido, y el próximo lunes continuamos, Dios mediante, en este pasaje. ¿Os parece? Pues venga, rezamos a la Virgen y nos vamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, leticia de la del cielo, cuyo rostro sería los ángeles. Haz que nosotros, sus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban el rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla de caridad. María, el sol del cielo, despierta la vida de la muerte, elimínanos los espíritus en que haya tinieblas. Reflejándote el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede nuestras vidas de la gloria. Somos tan débiles y nuestros hijos nos deben mas con tu bandera nos sentimos seguros de defender. Él reconoce por él el bien y teme la majestad de miradas. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantad en pie de guerra, no podrá